Ya estamos de regreso. Salud, belleza y más. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Continuamos con la doctora Azalia Gameros hablando de signos, síntomas y cómo tratar la tuberculosis. A ver, doctora, nos quedamos con los factores de riesgo. Bueno, los factores de riesgo principales para nosotros, como ahorita se los había mencionado, o las personas que son más posibles de contraer esta enfermedad, principalmente las personas que están en los cerezos, en los asilos de ancianos, los centros de rehabilitación, alcohólicos, drogadictos. Ahorita tenemos dos binomios, que es lo que nosotros conocemos como binomio VIH y tuberculosis o binomio diabetes y tuberculosis. Es muy importante porque la persona que tiene VIH en un determinado tiempo de su enfermedad va a contraer tuberculosis, siempre y cuando no tenga, un ejemplo, a veces detectan a una persona con VIH y se le da tratamiento preventivo, ahí disminuye su posibilidad de contraer tuberculosis. Muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Detectamos a una persona que tiene tuberculosis y le hacemos su prueba para VIH y ahí es cuando esa persona se da cuenta que tiene VIH. Entonces, eso es lo importante, la detección oportuna. Entonces, la otra parte muy importante para nosotros es que cuando esta persona tiene tuberculosis y tiene diabetes y no tiene un buen control de su glucosa, de su azúcar, ahí es cuando también nosotros batallamos para que esta persona se negativice y no tenga la bacteria. O sea, cuando se inicia un tratamiento de tuberculosis, al tercer mes, esta persona ya no tiene que contagiar. Al tercer mes. Al tercer mes. Al tercer tomando mes. el tratamiento. Tomando el tratamiento. Diariamente, ¿que cuánto dura el tratamiento para una persona normal con tuberculosis? 6 meses. 6 meses. ¿Y una con VIH? Dependiendo, muchas veces el doctor de Capacit nos modifica, nos manda sus últimos resultados y podemos modificar el tratamiento hasta 8 o un año, 8 meses o un año. Okay. Dependiendo cómo estén sus cargas virales, es su sistema inmunológico. Bueno. ¿Y la diferencia de la tuberculosis pasiva y activa cuál es, doctora? Bueno, aquí va a ser es muy fácil para nosotros. Si yo estoy en contacto con una persona que tiene tuberculosis y respiro esas gotitas que quedan en el aire y entran en mi pulmón, nosotros decimos que es una tuberculosis pasiva, porque tenemos la bacteria, pero la bacteria está dormida. Y no nos pasa nada. Y no nos pasa nada, podemos durar años así. Pero si nosotros va a cambiar, ahí es cuando nosotros tenemos alguna enfermedad concomitante, las que mencioné, o nos bajan las defensas, ahí es cuando nosotros ya vienen todos los síntomas y nosotros tenemos una tuberculosis activa, perdón. La pasiva es cuando está dormida y la activa es cuando pues ya despertó y está la sintomatología. Que es cuestión que se te bajen las defensas, que no te alimentes adecuadamente con pues nutrientes y todo lo que conocemos en una buena alimentación. Entonces, ¿es cuando nos puede suceder? Así es cuando nos puede suceder. Tengo una duda. ¿Puede ser que todas las personas tengamos en un momento dado la tuberculosis pasiva? Pudiera ser que sí. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuántas personas están a nuestro alrededor que tosen, escupen o estornudan y ahí va la bacteria. Entonces, ya va a despertar cuando nosotros tengamos algo que nos baje las defensas. Y ahí es cuando se activa. Mientras nuestro sistema inmunológico esté al 100, no nos puede pasar nada. Así es. Yo insisto toda la vida que la gente se tiene que alimentar naturalmente. Los alimentos naturales, verduras, frutas, carne, pollo, todo eso nos dan los nutrientes que necesitamos para una buena y balanceada alimentación. Entonces, hay que alimentarnos bien, hacer ejercicio también, ¿verdad, doctora? Eso es muy importante. Eso es muy importante. Pero fíjate que algo que me tiene pues preocupada y sí como que así impactada, que se le han presentado casos de niños con tuberculosis en el hospital. Así es, se han presentado varios casos de niños con tuberculosis debido a que no podemos cortar una cadena de transmisión. ¿Qué es una cadena de transmisión para nosotros? Cuando nosotros tenemos un caso, hay que estudiar los contactos que están alrededor de ese caso, con la finalidad de que se corte la cadena de transmisión y si hay algún otro caso alrededor, se detecte a tiempo y ya no tengamos más casos. El problema es que muchas veces
veces los pacientes no quieren dar los nombres de los contactos o de sus familiares para que nosotros los revisemos y de esa manera cortemos la cadena de transmisión. Entonces, hemos tenido casos y actualmente tenemos casos de niños con tuberculosis en piel, en hueso hemos tenido, y en meninge, una parte que recubre el cerebro. Por eso es lo importante, y yo invito a la población que si alguno de sus familiares ha tenido tuberculosis, acuda a nuestro módulo para nosotros hacerle un examen de flema y al mismo tiempo cortar esa cadena de transmisión, que es muy importante para nosotros, porque si cortamos la cadena de transmisión, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a acabar con la tuberculosis. En el caso del bebé, pues es muy triste, ¿no? Aparte de que es triste, principalmente para nosotros es difícil el diagnóstico, porque no podemos comparar cuando los niños no hablan, no nos pueden decir los síntomas específicos de la tuberculosis, entonces tenemos que hacer diferentes estudios a fondo hasta verificar que realmente sea tuberculosis. Muy bien, muy bien. Si yo sé o vamos a decir, en mi familia hay una persona que está infectada, con esta bacteria, si saludarlo de mano, saludarlo de beso, no nos podemos contagiar, tenemos que estar conscientes de que no nos puede pasar esto, ¿no? Claro, o sea, muchas veces decimos, ay, tiene tuberculosis, ya no me lo voy a acercar porque esta persona me va a contagiar. Estamos equivocados, debemos de tener un contacto muy estrecho, el saludar de mano a una persona no va a hacer que nosotros nos vayamos a contagiar, es totalmente erróneo. Entonces, es muy importante tener un contacto muy estrecho con esa persona que hemos convivido por un largo tiempo y pues aparte los factores de riesgo para podernos contagiar. Sí, porque es muy importante pues tener la comunicación también con ellos en ese momento que están enfermos. Creo que necesitan el apoyo también de la familia, ¿no? Entonces, hacerlos como a un lado también es como bajarles a ellos la autoestima, ¿no? Entonces, qué tan importante es apoyarlos y no nos va a pasar nada nos va a pasar. Estaba yo viendo que inclusive no te contagias ni lavándote los dientes cuando solamente es tuberculosis, ¿no? Por error que te puedas lavar los dientes con el mismo cepillo, pues si estamos en familia, a veces suele suceder, ¿no? Entonces puedes comer con la misma cuchara, el mismo plato, el mismo vaso y no pasa nada. Nosotros lo que siempre les pedimos nosotros es que en casa sí es un poco más difícil. ¿Qué medidas de prevención podemos tener? Principalmente las medidas de prevención va a ser una buena ventilación, higiene con cloro. Al abrir las ventanas, que entre aire, esa bacteria se va pues a morir. A morir por la temperatura, el ambiente que está acostumbrada. Y hay que limpiar. Y hay que limpiar muy bien. Entonces los platos, los vasos, las cucharas, hay que lavarlos con cloro y eso nos va a hacer que cortemos la cadena de transmisión. Es como yo te repetí ahorita, Sara, al tercer mes este paciente va a estar, ya no va a contagiar, pero tiene que terminar su tratamiento. Entonces, para nosotros es muy importante que el paciente tenga un cubrebocas. ¿Por qué? Porque el primer mes es cuando el paciente va a contagiar a más personas. Que es cuando está más fuerte. Es cuando está más, porque va a empezar a sacar todos sus bacilos que tiene en sus pulmones. Entonces va a ser, ahí es cuando va a poder contagiar más. Pólvora, ¿no? Así es. Antes de que nosotros diagnostiquemos una persona, ¿qué es lo que va a pasar? Como mínimo, este paciente pudo haber contagiado 10 personas, como mínimo. Y esas 10 personas pueden ser sus familiares. Es una cadena, ¿no? Es una cadena. Así es. Bueno, muy interesante, pero nos vamos a ir a corte, ¿qué te parece? Muy bien. Quédese con nosotros, regresamos después de una pausa, con este lindo tema que tenemos de fondo. En un momento más regresamos. Salud, belleza y más.